Hermanos, es un gusto para mí saludarles nuevamente en estos estudios que estamos llevando de la vida de Jesús, un estudio de los evangelios, tratando de llevar una especie de cronología. Y estamos dando gloria a Dios porque estamos ya en el estudio número 21, esperando en el Señor que sigan siendo de bendición estos estudios. Y bien, hermanos, pues el estudio de esta tarde consiste en algo que se conoce como el retiro de nuestro Señor Jesucristo, el retiro de Jesús. ¿Por qué razón se le conoce a esta sección o a esta parte del Evangelio de esta manera? Tenemos que recordar antes que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo mayoritariamente se lleva a cabo entre Galilea y Judea. Hemos visto cómo Jesús pasa de un territorio a otro. Si usted estuvo la semana pasada estudiando con nosotros cómo se está dividiendo el territorio de Palestina y de que hay varias regiones, hay varias provincias, está Judea, Samaria, Galilea, Decápolis, Perea, Tracónite, son bastantes regiones sobre las que Jesús de alguna forma tuvo su influencia. Galilea y Judea son las más representativas, porque en Galilea Jesús vivió y en Judea es donde Jesús pues llegó a morir. En Judea se encuentra, por supuesto, también el pueblo de Belén, donde Jesús nace, y Jerusalén, pues como sabemos nosotros, es el lugar en donde Jesús desciende en varias ocasiones y donde finalmente el Señor entrega la vida por nuestros pecados. También entendemos por el Evangelio de Juan que Jesús pasó incluso por Samaria. Y también hemos leído que Jesús ha estado en tierra de Gadara. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo Jesús por segunda vez se interna en el extranjero. Y cuando hablamos del extranjero nos referimos fuera de lo que conocemos como el territorio de, vamos a decir, Israel, por así decirlo, que era el territorio antiguo. Ahora, es importante esta parte que la comprendamos, pues veremos que a pesar de que Jesús limitaba su ministerio a los judíos, también abrió su corazón para servir a otras personas que no eran connacionales. Quisiera que ustedes recordasen la forma en cómo está distribuido el territorio de Israel en este momento, que ya no se llama así, pero le vamos a poner de esta forma para que comprendamos un poquito, y que en el norte y sobre todo al oeste de Israel, se han asentado bastantes naciones paganas, pueblos paganos que de alguna forma están conviviendo con judíos, como por ejemplo la tierra de Gadara, en donde se nos dice que hay cerdos y los cerdos, como sabemos, son animales reprobables para los judíos. Por lo tanto, la región de Gadara era una región en la que convivían toda clase de personas que no necesariamente eran judías y sobre todo al norte también entendemos que hay muchos otros pueblos que no seguían estrictamente la ley porque pertenecían a otra clase de ascendencia cultural y nacional. Entonces, esta región va a ser muy importante también para entender algo del ministerio de Cristo y tal y como veremos en dos estudios posteriores, es en esta región, en el extranjero, en donde se va a llevar a cabo la gran confesión cristológica, es decir, donde Cristo pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es donde Pedro lanza esta extraordinaria respuesta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero antes de llegar a eso, entendamos cómo es que Jesús va caminando por este territorio. En primer lugar, vemos a Jesús en un territorio llamado Tiro y Sidón. Es la primera región que Jesús va a visitar en el extranjero. Vamos a regresar a Marcos capítulo 7, versículo 24, donde nos dice esto. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Vamos a entender un poquito cómo está todo este territorio. Recuerden, hermanos, que estamos hablando en una época en la que el Imperio Romano está dominando no solamente a los judíos, sino incluso esta extensión de territorio dominado alcanza hasta el norte, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la región de Damasco, la región de Tiro y de Sidón. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la región de Tiro y de Sidón se componía precisamente de dos pueblos que eran distintos,
pero que debido a las invasiones de los grandes imperios se habían fusionado dando origen a una sola región. Entendemos que, por supuesto, con los cambios de imperio, los babilonios, los asirios, luego vienen los griegos, los seleucidas, etcétera. Bueno, pues toda esta región sufrió muchísimo de cambios de jurisdicciones, de mezcla de culturas. Es un cambio que a veces no podemos detectar porque, pues francamente, no nos interesa la región de Tiro y de Sidón, nos interesa el territorio de Judá, de Galilea, de Samaria, si acaso, pero no nos interesa tanto eso. Por esa razón, esto como que pasa muy desapercibido. Pero Tiro, vamos a comenzar por esta región. La región de Tiro se hallaba al norte de Galilea, donde originalmente provenían los fenicios. Los fenicios tuvieron relaciones de amistad y relaciones comerciales con David y Salomón, y de esa región se suministraron materiales para la construcción del templo. Los fenicios eran grandes navegantes, eran personas expertas en el manejo de cañas y de, bueno, todo utensilio para la pesca, pero también era una zona bastante fértil para el cultivo de árboles de bastante fuerza, de bastante fortaleza. Esta es la razón por la cual pues cuando David empieza a construir el templo o tiene el proyecto de construir el templo, bueno, pues los de esta región, de los fenicios, proporcionan materiales para la construcción del mismo. Les quiero ilustrar a través de este mapa en dónde se ubica esta región que estamos señalando. Allí donde está la flechita se encuentra la ciudad de Tiro, que es parte de Fenicia. Y Tiro, bueno, pues vemos que ahí está cerca del mar. Y como dijimos hace un momento, bueno, estos de Tiro, no sé cómo llamarles, porque no tienen un gentilicio auténtico, pero vamos a llamarle fenicios. Bueno, los fenicios eran personas que en algún momento llegaron a simpatizar con David. Permítanme leer segundo de Samuel capítulo 5, versículo 11, en donde se nos da esta descripción que es bastante interesante. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Seguimos en nuestra lectura bíblica, pero ahora vamos a Primero de Reyes, capítulo 5, versículo primero. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces, con la región de Tiro había cierta amistad. Es cierto que los de Tiro seguían siendo paganos. No tenemos que confundir que la amistad que tenía con David significase que ellos adoraban al mismo Dios. Eran a todas luces adoradores de otras divinidades, perdón, pero la idea de la amistad, del apoyo, la cooperación, el comercio, era algo que por supuesto lograba hacer una unión pacífica, aunque por supuesto conforme va pasando el tiempo y el reino de Israel se desquebraja y posteriormente ascienden los asirios, a los asirios, perdón, a los de Tiro se les acusa de traicionar a los judíos y entregarlos a los edomitas. Al respecto, una profecía de Amós, capítulo primero, versículo 9, dice esto: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Y esto, por supuesto, porque con David tenían un pacto de amistad, de no agresión, pero pues tristemente los de Tiro en algún momento no respetaron ese pacto. Hablemos ahora por un momento de Sidón. Tiro era una ciudad un poco más al sur, Sidón era una ciudad un poco más al norte. Y los de Sidón pues tenían un pasado más oscuro en cuanto a su relación con Israel, porque de Sidón, usted recordará, quizá uno de los personajes más famosos de la Biblia procede ni más ni menos que la reina Jezabel, que usted sabe, esposa de Acab, que dice el texto bíblico que Jezabel incluso también tuvo unos desencuentros con Elías porque lo amenazó.
lo amenazó de muerte. Jezabel procedía de esta región de Sidón y Sidón era conocida ampliamente por su adulterio. Sidón, por supuesto, siguiendo esta línea de adulterio, era acusada por los profetas por ser la espina desgarradora de Israel. ¿Por qué? Porque los de Sidón también tuvieron que ver con la derrota y la caída de Israel y también con la traición que hicieron al pueblo de Judá. Ezequiel capítulo 28, versículo 20 al 24, hay esta profecía de sentencia contra esta nación. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor. En medio de cuantos la rodean y la menosprecian, sabrán que yo soy Jehová. Con el paso de los años, entendemos que la región o Tiro y Sidón, que eran ciudades independientes, se llegaron a fusionar de tal manera que se llegaban a conocer o se conocieron como la ciudad de Tiro y de Sidón. Se entiende, según los textos bíblicos, de que empezaban a tener una misma identidad, incluso una misma religión, si se quiere decir. En algún momento, incluso, para no confundir esta idea de Tiro y de Sidón, a veces se le llegaba a conocer esta región como Sirofenicia o como Cananea. Esta es la razón por la cual los evangelios, cuando nos hablan acerca de la mujer sirofenicia, también la pueden llamar como una mujer cananea. Así pues, la mujer sirofenicia o cananea, según sea la lectura que sigamos de Marcos o Mateo, pide una sanidad para su hija. Y quizá algunos no entendamos la razón del por qué esta mujer acude con Jesús. Si usted recuerda en el Evangelio de Marcos que acabamos de leer hace un momento, en el capítulo 7, dice que Jesús sube a esta región, de alguna forma sube de manera anónima, podemos decirlo así, podemos intuirlo así, que Jesús sube de manera anónima porque dice el texto que no quería que nada lo supiese, pero dice el texto que no pudo esconderse. Su fama era tan exponencial que había traspasado las fronteras de Galilea y se conocía a Jesús incluso en el extranjero. ¿Cómo es que una mujer cananea o sirofenicia o de la región de Tiro y de Sidón haya escuchado de Jesús como un gran sanador? Y todos conocemos el texto. Sabemos que esta mujer le pide al Señor que sane a su hija. El Señor le dice, hija, no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos o a los cachorros, como lo dice otra traducción. Y esta mujer con una fe admirable dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa de sus amos. Interesante fe, y por esto Jesús la reconoce y la alaba. Podemos decir, hermanos, que incluso nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que va con una intención de no sabemos si descansar, esconderse, bueno, pues el Señor reconoce la fe de esta mujer, a pesar de que la mujer incluso es pagana, porque no escuchamos aquí que la mujer haya tenido una vida en el judaísmo, por ejemplo. Entendemos, por supuesto, que cuando la mujer tiene este encuentro con Cristo, la mujer es ya una convertida, pero no parece, según el texto bíblico que leemos, o sea Marcos o Mateo, que esta mujer de hecho era conocida como una judía, era conocida aparentemente como una gentil. Esa es la primera región que Jesús visita. Posteriormente, nos dice el texto bíblico que Jesús se mueve a una región totalmente diferente, que es Decápolis. Y aquí hay un poco más de complicación, porque si no sabemos muchísimo de la evolución de Tiro y de Sidón, con Decápolis sucede casi lo mismo, porque Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Deca, que significa 10, y polis, que significa ciudades.
Y estas 10 ciudades se habían fusionado en algún momento al oriente de Galilea, y entre estas ciudades se componían las siguientes. Estaba la ciudad de Hipos, de Gadara, que es la que reconocemos de inmediato, Filadelfia, que después en el Apocalipsis se nos va a narrar como una ciudad importante, Pella, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, que también la reconocemos, Rafana y Esitópolis, perdón, la pronunciación, hermanos. Perdonen, a veces nos falla un poquito esta pronunciación. Pero bien, ¿dónde se ubica Decápolis? Permítanme mostrarles este mapa que acabamos de ver. Si usted se fija, la región de Tiro y de Sidón estaría al norte. Espero que puedan ver mi mouse. Aquí se está moviendo. Esta sería la región de Tiro y de Sidón, que es Fenicia. Nos dice el texto bíblico que después nuestro Señor Jesucristo pasa por este lado, presumiblemente, para internarse en la región de Decápolis. ¿Qué hay en la región de Decápolis? Bien, ¿por qué se llama así la región de Decápolis? Como dijimos, una región compuesta de 10 ciudades, pero estas 10 ciudades, interesantemente, no eran en su gran mayoría judíos. Había judíos, era cierto, es verdad. En todo este territorio, de hecho, tenemos que señalar que en todo este territorio existen judíos. No podemos negarlo, no podemos decir que no están. Todo este territorio hay judíos, pero en la región de Decápolis, esta región también, eh, todas estas regiones, hay un pueblo 100%, o hay, perdón, hay gente que es pagana. Los habitantes, en su gran mayoría, de hecho, de estas ciudades eran paganas. Había comunidad de judíos, que dije yo, pero que podían ejercer libremente sus creencias. Ahora, lo interesante tanto de Tiro y de Sidón como de Cápolis es la influencia que Jesús tenía. O sea, quiero que usted imagine en un mapa así, con los medios con los que disponían antes, que Jesús se ubicaba en esta región de Galilea, que hemos señalado muchísimo. En esta región se encontraba Capernaum. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un humilde carpintero, pero con una gran influencia como predicador y sanador, su influencia y su fama se haya extendido hasta esta región y hasta esta región y hasta esta región? Increíblemente, sin necesidad de Twitter, de Facebook, de YouTube, sin ninguna necesidad de redes sociales. Bueno, pues entendemos que nuestro Señor Jesucristo traía o atraía la atención de muchas personas. La fama de Jesús atrajo a muchos seguidores de esta región, y por esta razón en ese territorio realizó muchos milagros, perdón, entre los que destacan la curación de un sordo. Así es. Vamos a leer Marcos capítulo 7, esta vez versículo 31 al 37. Dice el texto bíblico: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La fama de Jesús, hermanos, no es solamente algo que Jesús persigue por su propio ego. Es muy interesante cómo el Señor, a pesar de que está en pueblo extranjero, también está ministrando. Ya lo vimos con la mujer sirofenicia, lo estamos viendo con este hombre sordo. Jesús sigue predicando el Evangelio. Y por esa razón, hermanos, tenemos que entender que Jesús es un hombre que ama a las naciones. Jesús es un hombre que ama a las naciones. Hay una discusión entre los teólogos, entre los biblistas y los exegetas, y es la siguiente discusión. No se ponen de acuerdo si realmente el retiro de Jesús al extranjero obedece a una búsqueda de un descanso
o si dentro de su corazón estaba la idea de extender su predicación a todas las naciones. Ya leímos hace un momento Marcos que nos dice que Jesús quería pasar escondido, desapercibido, no lo logra y eso da pie a que muchos comenten que es probable que Jesús quería algo así como unas vacaciones, quería retirarse de la fama del ministerio, quería alejarse de las multitudes que sabemos por los evangelios que Jesús aglomeraba mucha gente tras de sí y se retira a estos lugares probablemente a meditar, a pensar, a seguir enseñando a los apóstoles, porque los apóstoles los siguen, pero a pesar de que está en territorio extranjero, Jesús sigue ejerciendo su ministerio. Jesús sigue ministrando a la gente, sigue dando amor, sigue dando sanidades. Y por eso se dice que Jesús, aunque quizás sí buscaba algo de descanso, bueno, pues el Señor sin duda alguna abrió su corazón a las naciones. Hoy nosotros lo vemos así. Hoy entendemos que Jesús abre su corazón al mundo y desea que extendamos su reino por todas las naciones. Y así es como todos los creyentes deberíamos proceder. Como cristianos tenemos la máxima, el orden, la gran comisión que es Mateo 28, versículo 19, que creo que usted ya conoce, pero le invito a que lo lea conmigo. Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, el retiro de Jesús, como se conoce esta sección, no consiste únicamente en que Jesús va a vacacionar para no hacer nada. En Juan se nos dice que Jesús está trabajando porque el Padre está trabajando. Y esta es la labor que Jesús nos legó a todos nosotros. Por ello, mis amados, uno de los mejores ejemplos de todo esto era el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, sin descansar, de una forma constante, seguía predicando el Evangelio. Vamos, hermanos, con este pensamiento a las conclusiones de nuestro estudio de hoy. Recuerde que la región de Tiro y Sidón era una región al norte de Galilea y la constituían mayormente paganos. Fue aquí donde Jesús lleva a cabo la famosa curación a la hija de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, y es aquí donde nosotros entendemos este gran amor que Jesús tiene por la gente que ejerce una fe bastante importante o grande. En segundo lugar, el segundo lugar de retiro de Jesús es Decápolis, una región al oriente de Galilea que estaba habitada por antiguos helénicos paganos. Había mucha de esa religión y bueno, pues entendemos que también Jesús hizo allí muchas sanidades. Ya hemos visto el acto que Jesús hace en la tierra de Gadara y el Señor sigue sembrando el Evangelio. Todo esto, hermanos, nos da la siguiente enseñanza de que la visita del Señor a estas regiones obedece a su generosidad y amor de abrir el Evangelio a todas las naciones. Hermanos, ¿cuál sería nuestra actitud el día de hoy? ¿Cuál debería ser nuestra acción el día de hoy para cuando nosotros vamos por cualquier lado que pisemos? Quiera el Señor que también nos halle predicando su palabra. Amados, vamos a concluir este estudio esperando en el Señor que siga siendo de bendición. Si cree que este estudio es de bendición, puede compartirlo. Si quiere tener los materiales, por favor, con mucho gusto, escríbanos en los comentarios, escríbanos, mándenos un mensaje y con mucho gusto lo compartimos. Que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes.